Vamos a comenzar explicándote un poco cómo funcionan las máquinas y las fuentes de poder. En el caso de las máquinas, tenemos dos tipos de máquinas, que son las máquinas de bobina y las máquinas rotativas. Estas funcionan diferente. La máquina rotativa funciona con un motor que va dando que la aguja se mueva hacia adelante y atrás, y en la máquina de bobina funcionan de manera electromagnética y la aguja, a través de un golpe, que te lo voy a mostrar aquí, el martillo le da corriente a esta pequeña lata que está acá y hace que la aguja se mueva hacia arriba y hacia abajo. No es que una máquina sea mejor que la otra, son dos máquinas completamente distintas, pero sí me gusta tener, en este caso, mi máquina de bobina que la ocupo para línea gruesa. Ocupa agujas que son de varilla y las máquinas rotativas pueden ocupar cartridge. Tenemos también las fuentes de poder. Las fuentes de poder son las encargadas de entregarle electricidad a la máquina para que ésta pueda funcionar y mover la aguja para comenzar a tatuar. En el caso de las fuentes de poder, tenemos distintos tipos. Yo acá tengo mi fuente, que es la Critical, que es una fuente que funciona conectada directamente a la corriente por un enchufe. Para poder darle poder de la fuente a la máquina, ocupamos los cables, que son los de Clipcore. En el caso de los Clipcore, que son para máquinas de bobina, tienen otra entrada diferente. Acá podemos ver que esta es la parte que se conecta a la máquina, que tiene este resorte aquí, y estos dos palitos de metal es donde va conectado a la máquina de bobina. La entrada que tiene a este costado es la entrada normal, que va a ir conectado a la fuente de poder. Ahora te voy a mostrar las agujas que son importantes para el proyecto y explicarte un poco sus diferencias. Tenemos agujas que son de varilla, que son agujas que se ocupan principalmente en máquinas de bobina, y las agujas que son cartridge. Las agujas de cartridge sirven para un grip que es especial y no se pueden aplicar en cualquier tipo de máquina. Tenemos agujas que son para líneas. Estas son las RL, las Round Liner, y estas sirven para hacer líneas y tienen distintas medidas. Cada medida identifica el grosor de la aguja. Mientras más medidas tenga, más gruesa va a ser la aguja, y mientras menos medidas tenga, más delgadita va a ser la línea que podemos lograr con esa aguja. En cuanto a las tintas, yo principalmente te voy a hablar sobre las tintas negras, que es la tinta que ocupo yo. Podemos encontrar tinta negra. Esta tinta es muy buena para relleno y para líneas, sirve para ambas cosas. Existen tintas negras que tienen funciones específicas, que sirven solamente para relleno o solamente para líneas. Este papel que tengo acá sirve para termocopiadora, porque tiene la característica que es de plástico. ¿Por qué tiene que ser de plástico? Porque la termocopiadora lo que hace es que con el calor va a quemar el diseño que le enviemos a través de Wi-Fi, Bluetooth o cable USB, dependiendo de cuál sea la termocopiadora que tú te compres. Esta es una termocopiadora que funciona con Bluetooth, que es la Brother PocketJet PJ763. Otra parte importante de los materiales son los materiales que son desechables y que nos van a ayudar a hacer una barrera y protegernos contra la contaminación cruzada. Tenemos distintos tipos de materiales. Primero, alusafoil o papel plástico, que es este de acá. Por otro lado, tenemos la piseta para ir limpiando constantemente nuestro tatuaje. Tenemos también los vasos plásticos, donde ponemos agua destilada para limpiar nuestras agujas. Tenemos estos de acá, que voy a sacar uno, que es el plástico con el que forramos nuestro cable Clipcore de la máquina de tatuajes. Tenemos también la vaselina. Las vaselinas, puedes ocupar vaselina normal que puedes encontrar en la farmacia o vaselinas que son más específicas como esta, que tienen marcas porque tienen de repente cera de abejas o agua de rosas, que son como vaselinas un poco más pro. También tenemos estos palitos que son los bajalenguas. Con estos palitos retiramos la vaselina de su envase para no tocarla con las manos y evitar la contaminación. Tenemos estos baberos dentales que nos ayudan a ponerlos en la mesa y proteger que la tinta no se vaya a chorrear. Si se derrama algún cap con tinta, no vaya a salpicar en todos lados y lo absorbe. Tenemos nuestras afeitadoras para poder rasurar a nuestro cliente. Esta cinta, que es una cinta como cohesiva que se va como adhiriendo. Tenemos también una cinta adhesiva que nos va a ayudar como a mantener todo en su lugar para pegar el babero dental y que no se mueva, o pegar nuestro bajalengua con la vaselina y que todo como quede bien estático y no lo vayamos a pasar a llevar al momento de estar tatuando. También tenemos los guantes. A mí en particular me gustan más los guantes de nitrilo, que no tengan polvo para no irritarme las manos. Y por último, mascarillas desechables, que las mascarillas tienen que ser desechables porque si salpica tinta o sangre tenemos que poder cambiarlas y no reutilizarlas entre los clientes. Y lo último que me quedaba es el alcohol, que el alcohol nos sirve para desinfectar la zona que vamos a tatuar.
Y por último, nuestro jabón, que también hay jabones especiales en tiendas de insumos que tienen otros componentes, pero puedes ocupar perfectamente algún jabón que sea antibacterial de pH neutro, y ese es el que ocupamos adentro de nuestra piseta.